Vamos entonces a continuar con nuestra segunda parte de la clase, en donde vamos a ver otros organelos un poco más complejos, como por ejemplo lo es la mitocondria. Este organelo contiene una serie de características que la hacen casi única, y es que la mitocondria no solamente tiene una membrana, sino que uno pasa la membrana y luego de la membrana se topa con otra membrana. Y la mitocondria tiene una doble membrana entonces. Además, la mitocondria tiene su propio ADN y este organelo es fundamental ya que dentro de sus funciones está la respiración celular y la producción de energía. Bueno, mediante la respiración celular, esta llega a la obtención de energía o ATP, ¿ya? La cual va a ser útil a nivel de toda la célula. Luego tenemos otro organelo, el del cual ya habíamos mencionado un poco, que son los lisosomas. Y la parte de lisis la parte de del lisosoma se refiere a lisis, de destruir. Entonces, el lisosoma es una vesícula que contiene solamente una membrana y este contiene una multitud de enzimas digestivas y estas enzimas hidrolíticas van a ayudar a que el lisosoma pueda destruir todo lo que está dentro, sumado a que también tiene un pH ácido, lo cual va a permitir también inactivar y destruir todo lo que está dentro del lisosoma. El lisosoma no solamente destruye cosas externas, sino que también participa en la renovación celular. Luego de que una célula se mantenga funcionando durante un periodo de tiempo y pueda almacenar ciertos errores, cierto mal funcionamiento o que ya esté en desuso, este lisosoma lo que puede hacer es degradarlo para que se obtengan sus componentes primarios. Y a partir de estos componentes primarios se pueda volver a hacer este organelo. Entonces, dentro de sus funciones está la digestión celular. Esto se refiere a que se fagocita, por ejemplo, algún componente dañino. El lisosoma lo que va a hacer es digerirlo, destruirlo, va a inactivarlo para que posteriormente sea eliminado de forma segura. Además que estos realizan la autofagia celular, generando así la renovación celular. Acá hay un video en donde podemos ver que el lisosoma funciona de esta manera. En el caso de que acá vemos estos lisosomas que son estos puntitos y el lisosoma se va a unir con este material endocitado, estas bacterias por ejemplo que puedan haber en el entorno, y el lisosoma se va a unir para poder destruir estas bacterias, para poder hacer que estas ya no tengan este potencial dañino para ellas. Y luego este material ya inocuo, ya inofensivo, va a poder ir al aparato de Golgi para poder ser eliminado. Y también participa en la degradación de algunos organelos para que estos se puedan renovar y crear nuevamente. Y a partir de sus estructuras, a partir de sus componentes, podemos formar otro nuevo. Entonces, el lisosoma va a participar en la fagocitosis y en la lisis de componentes fagocitados y en la renovación celular. Y luego también tenemos el peroxisoma, que este se encarga de la detoxificación específicamente de un componente que es el peróxido de hidrógeno, la detoxificación de especies reactivas de oxígeno, además de metabolizar ciertos lípidos, ¿ya? Entonces el peroxisoma está limitado también por una membrana y en su interior contiene enzimas oxidativas, como por ejemplo lo es la catalasa. Y este se encarga de proteger a la célula de agentes oxidantes, especies reactivas de oxígeno, ROS o radicales libres. Ya tienen todos estos nombres, estos componentes que pueden hacer daño a la célula. Entonces vamos a hacer un dibujito de nuestros tres componentes o nuestros tres sistemas de defensa celular. Entonces acá ya tenemos nuestros tres agentes protectores, los lisosomas, los peroxisomas y el reticulo endoplasmático liso.
Los lisosomas que estos iban a estar encargados de... Ahí les puse lentes porque son como los protectores de las células, como los guardaespaldas de las células. Los lisosomas van a ser aquellos encargados de degradar el material fagocitado, de destruirlo, hacerlo inocuo, inofensivo para nosotros. Mientras que los peroxisomas van a encargarse de degradar especies reactivas de oxígeno o ROS, agentes reductores o oxidantes, ¿ya? Estos también, estos van a degradar, por ejemplo, el peróxido de hidrógeno, el H2O2, que es el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada que le puede hacer daño a la célula. Si llega peróxido de hidrógeno a la célula, lo único que voy a querer hacer es destruirlo, degradarlo para que el peróxido de hidrógeno no se una a alguna proteína, algún organelo para que altere su función. Entonces yo lo quiero degradar y el peroxisoma tiene su función en degradar el H2O2 mediante la enzima catalasa. ¿Ya? Esto va a degradar el peróxido de hidrógeno para que este ya no pueda ser dañino para la célula. Y además está involucrado en el metabolismo de los lípidos. Y el otro organismo, el otro organelo de protección sería el retículo endoplasmático liso, ¿ya? Acá el retículo endoplasmático liso se va a encargar de producir los lípidos, ¿cierto? Dentro de los cuales encontramos nuevamente ácidos grasos, glicéridos, fosfolípidos y moléculas esteroidales, almacenar calcio y degradar alcohol. Recordemos que si una persona es alcohólica, su retículo endoplasmático liso van a tener mucho trabajo degradando el alcohol y por lo tanto este va a tender a crecer, este va a tender a aumentar de tamaño y por lo tanto el hígado de estas personas ya no va a ser solamente para tener sus funciones de almacenamiento de calcio, producción de lípidos, sino que se va a encargar primariamente de degradar alcohol y esto va a alterar la función de la célula y esto eventualmente termina en hígado graso, en donde el hígado ya pierde gran parte de sus funciones, ¿ya? Y comienza a almacenar grasas producto de que las degrada el alcohol produciendo grasas, ¿ya? Y estas son nuestras principales tres agentes protectores de la célula. Tenemos los lisosomas degradando material fagocitado, peroxisomas degradando agentes oxidantes y metabolizando lípidos y retículo endoplasmático liso degradando alcohol. ¿Ya? Estos tres son nuestros agentes oxidantes. Ahí están. Y luego vamos con nuestra pregunta. Esta pregunta es de la PAES de admisión del año pasado. Y nos pregunta, el síndrome de Zellweger se caracteriza por una disminución significativa de la cantidad de estructura celular, cuya función se relaciona con procesos de depuración, detoxificación y con el metabolismo de algunos lípidos. Al respecto, ¿cuál de las siguientes estructuras celulares sería la afectada en este síndrome? Entonces vamos a cada una de las estructuras que estamos mencionando. Comenzamos por los peroxisomas. El peroxisoma sí se encarga de la depuración y detoxificación principalmente de agentes oxidantes, especies reactivas de oxígeno que puedan afectarnos. Y también degrada algunos lípidos. El aparato de Golgi se encarga de eh, hacer los últimos modelamientos, procesamiento de las proteínas, añadirle algunos azúcares o lípidos a las proteínas para que tengan su funcionamiento y los empaqueta para poder distribuirlos. O sea, no depura, detoxifica ni metaboliza lípidos. El nucleolo, el lugar en donde está el material genético encargado y relacionado con los ribosomas, no va a detoxificar, depurar ni metabolizar lípidos. Los ribosomas tampoco, porque están encargados de producir las proteínas. El retículo endoplasmático rugoso
tan poco, ya que este moldea y participa en el procesamiento de las proteínas. Entonces, solamente es la A, la respuesta correcta, peroxisomas, aquellos encargados de la depuración, detoxificación y metabolismo de lípidos. ¿Ya? Y ahora vamos a ver una serie de características que distinguen a las células animales de las vegetales. Las células animales, como vimos anteriormente, estas tienen centriolos, a diferencia de las células vegetales. Y los centriolos son estos tripletes de microtúbulos que se organizan en esta conformación, formando como ciertos barriles, ¿ya? Como ciertos anillos con una forma un poco estrellada, y estos van a formar parte del citoesqueleto de la célula. Además de que voy a hacerles un dibujito. Si es que yo tengo una célula, acá, tengo una célula y tengo mi citoesqueleto celular, en algún punto puede hacer que la célula se deforme. En algún punto yo puedo hacer que hayan evaginaciones o extensiones de la membrana, haciendo que la membrana ya no sea completamente circular. En este caso la membrana va a tener ciertas bifurcaciones. En este caso va a ser así. Va a tener como pelitos, a los que podemos llamar vellosidades, microvellosidades en algunos casos, y cilios o flagelos. En el caso de que el citoesqueleto genere esto, nosotros podremos decir que estamos formando algunas vellosidades. Dependiendo de su tamaño, les podremos llamar cilios, o si es que son muchas y muy pequeñas, les podremos llamar microvellosidades. ¿Ya? Y si es que es solamente uno, un poco más grande, por ejemplo, si es que yo genero una extensión por medio del citoesqueleto, ay, perdón, ahí sí, si es que el citoesqueleto se extiende y va extendiendo la membrana, puede formar un flagelo. Y esto quiere decir que vamos a formar una única estructura en la membrana que va a ser como una colita. Que recordamos que es así en el caso de los espermatozoides. ¿Ya? Acá tenemos los espermatozoides. Entonces, estas van a ser especializaciones, adaptaciones, a partir de que hay un crecimiento de los microtúbulos en una dirección en particular que va a generar que la membrana se vaya deformando y se vaya formando de una, valga la redundancia, forma diferente. Además de que dentro de sus funciones también está formar el uso mitótico o meiótico. En el caso de la organización de los cromosomas, en donde vamos a hacer, se explica mucho mejor con un dibujito, en donde la célula se está dividiendo, ¿cierto? Y los centriolos van a formar el uso mitótico tomando los cromosomas de cada lado y llevándolos a la porción que terminaría siendo de su célula, ya que en un principio estaban en medio, vienen estos microtúbulos formando el uso mitótico y toman estas porciones de cromosomas, estas que vemos acá, y se las llevan cada una para su lado, para que finalmente cada célula tenga su propio material genético. ¿Ya? Y de los centriolos, es correcto afirmar que tengo que recordar, quitarle las alternativas correctas al principio, pero no solamente vamos a ver cuál es, sino también el por qué. Los centriolos, es correcto afirmar que se encuentran solo en las células vegetales. Al contrario, están solamente en las células animales. Las células vegetales no tienen centriolos, ¿ya? B. Ayudan a organizar el flagelo de los espermatozoides. Efectivamente, como vimos acá, forman este flagelo de los espermatozoides, que si bien no es una obra maestra, logra, logra entenderse, o espero que se logre entender, que estamos formando un flagelo a partir de los centriolos que van estirando la membrana. C. Se encuentran en todas las células que realizan mitosis. No, ya que se encuentran en las células que van a organizar sus cromosomas, pero no todas,
no todas forman esta mitosis gracias a los centriolos, ya que hay células que realizan mitosis sin la organización de este material genético, sin la organización de cromosomas. D. Las bacterias poseen centriolos formados solo por microtúbulos. No, porque las bacterias no poseen centriolos, ¿ya? Su citoesqueleto está formado por proteínas distintas, ¿ya? No por centriolos. Y su estructura está formada por microtúbulos y filamentos de actina. Solamente está formada por microtúbulos, ¿ya? No por filamentos de actina. Entonces tenemos estos centriolos que están formados por microtúbulos y que ayudan a organizar el flagelo de los espermatozoides, y además se encuentran solo en las células animales. Entonces, acá podemos, acá podemos ver estos espermatozoides y que tienen un flagelo. Y acá podemos ver, bueno, después les voy a mostrar un video, pero podemos formar cilios, que son estos pelitos que vemos acá, ¿cierto? Y podemos formar flagelos a partir de los centriolos. Los cilios son de una corta longitud, mientras que los flagelos es de una larga longitud. Los cilios son numerosos y el flagelo es solamente único. Rodean completamente a la membrana celular, mientras que los flagelos solamente están en una porción de ella. Y los cilios funcionan para limpiar y barrer superficies. Por ejemplo, los cilios del aparato respiratorio van a purificar el aire y van a mover la mucosidad que pueda haber, mientras que los flagelos sirven para movimiento, ¿ya? Entonces, eh, acá hay un espermatozoide que podemos ver, y el flagelo del espermatozoide podemos ver que está conformado por estos centriolos, que son estos microtúbulos organizados en forma de paquetes. Bueno, en este caso hay una conformación distinta, no hay tripletes, sino que hay duplas de estos centriolos, y estos centriolos van a conformar o van a formar el flagelo, ¿ya? Y si es que quieren saber un poquito más sobre cómo se mueve en medio de este flagelo, en medio de los centriolos tenemos dineína, que es una proteína que cuando se activa va a generar contracción y cuando se inactiva se va a relajar. Y entonces esto va a producir el movimiento. Entonces esta va a contraerse. Acá estamos viendo una microfotografía real en donde cómo se contrae, y acá vemos una esquematización en donde vamos a hacer que se muevan esta estructura, ¿ya? Y este movimiento va a hacer que un lado se acorte y que otro se extienda. Y me parece que de esta forma podemos ver cómo ciertas zonas se van a acortar, otras a extender para producir el movimiento del flagelo. Esperen un poquito, ahí está generándose el movimiento. Y esto porque unas se acortan, otras se activan, generando este movimiento ondulante que podemos ver en los flagelos, que está dado gracias a estas proteínas que se ubican entre los microtúbulos, que se organizan gracias a los centriolos, ¿ya? Y esta estructura, como podemos ver acá, tenemos este flagelo que está formado por estos centriolos, esta organización de los microtúbulos, ¿ya? Corresponden a evaginaciones de la membrana plasmática, esta protrusión o este movimiento, esta deformación hacia arriba de la membrana. Y también llegan a formar estas vellosidades que conocemos acá como los cilios, en donde pueden servir para mover mucosidad y purificar aire. Y dentro bueno, estas eran estructuras, como les mencioné en un principio, únicamente animales, ya formadas por microtúbulos
únicamente animales. Acá vamos a ver estructuras únicamente vegetales, dentro de las cuales encontramos nuestro querido cloroplasto. En este cloroplasto nosotros vamos a encontrar también características similares a las que encontramos en la mitocondria, como que este tiene su propio ADN, como que este también posee una doble membrana, y aquí es donde se da lugar a la fotosíntesis, en donde hacemos esta respiración celular, en donde vamos a producir energía a raíz de la luz del sol. ¿Ya? En ellos, en los cloroplastos se encuentran los pigmentos fotosintéticos, la clorofila y los carotenoides, que son estos espacios en donde vamos a tener lugar a esta respiración celular. Y además, una estructura también única de las células de tipo eucarionte vegetal es que tenemos esta pared celular, ya compuesta por celulosa, que va a permitir que tenga una estructura firme y rígida con estas abundantes cantidades de agua. Esto va a hacer que cuando esta célula vegetal tenga harta agua esté turgente, ¿ya? Y no se rompa por exceso de agua. Y está compuesta principalmente por celulosa y también es permeable al paso de sustancias. Esta va a dar su forma y estructura, va a evitar la ruptura de esta por excesiva cantidad de agua. Y también tiene una gran vacuola central para almacenar líquido, para almacenar citosol, para mantener el volumen de la célula en caso de que disminuya la cantidad de agua en el ambiente. Y la membrana que la delimita recibe el nombre de tonoplasto, es selectivamente permeable. ¿Ya? Esta también está compuesta de una membrana. Y vamos con nuestra pregunta. Una bacteria, un alga unicelular, una neurona tienen en común la presencia de, y recordemos de las bacterias que las bacterias no tienen compartimentos, ¿ya? No tienen organelos. Entonces, todos estos que sean organelos, las bacterias no los va a tener. Una bacteria no tiene retículo endoplasmático rugoso, tampoco tiene aparato de Golgi, ni mitocondrias. No tiene retículo endoplasmático liso y, como vimos al principio, las bacterias sí comparten ribosomas. Déjeme ver, acá en la primera imagen, en el comienzo de la clase vimos que las bacterias comparten ribosomas. ¿Tienen ribosomas? Sí, son más pequeños, efectivamente, ¿ya? Pero los tienen, al igual que la célula eucarionte. En el caso de la célula de tipo eucarionte son 80S, en el caso de las bacterias son 70S. ¿Ya? Y vamos a ver adaptaciones celulares como son las microvillosidades que aumentan la superficie de absorción. En el caso de, por ejemplo, las células de tipo intestinal que tienen estas microvillosidades para que yo en una superficie plana tengo una superficie de absorción, pero si es que tengo curvaturas, voy a hacerle el dibujito que es más. Si es que yo tengo una célula plana, tengo esta superficie de absorción, ¿cierto? Pero si es que en vez de tener esto tengo esta curvatura, voy a tener mucha mayor cantidad de superficie de absorción, porque ya no solamente es una línea recta, sino que son varias de estas líneas que por donde voy a poder entrar en contacto. Esto va a aumentar la cantidad de absorción y va a ser el principal funcionamiento de cómo nosotros absorbemos los nutrientes en el intestino, ya principalmente el intestino delgado. Estas pueden tener también uniones adherentes. Estas pueden hacer que una célula se una a la célula continua, ¿ya? ¿Cierto? Ambas células van a estar unidas y esto va a dar rigidez y sostén a todo el tejido, porque ahora todas las células, yo no solamente voy a tener que tirar una, sino que tiro de todas las células que vienen juntas, porque están todas pegaditas tomadas de la mano. También están las zonas oclusivas que impiden el tránsito de iones y moléculas a través de esta, y están uniones en hendidura entre las células que permiten el paso de iones. Entonces están las uniones en hendidura que lo que van a hacer es permitir
es como, de esta forma es como un poro entre ambas células que permite el flujo de iones entre otros a través de las células, mientras que están las oclusivas que van a impedir y bloquear el paso, ¿ya? Entre una célula y su célula continua. Y vamos a nuestra pregunta de la PAES 2022, en donde nos pregunta, la tabla describe tres tipos celulares en función de dos criterios de clasificación. Y tenemos el criterio, límite externo y zona en donde se encuentra el ADN. Tenemos la célula procarionte, vegetal y animal. Y nos piden completar el cuadro, ¿ya? De acuerdo con los datos anteriores, a qué estructuras celulares corresponden R, corresponde S y corresponde T. ¿A qué estructura celular corresponde la zona en donde se almacena el ADN, en donde se encuentra el ADN en los procariontes? ¿A qué estructura celular corresponde la zona en donde encontramos el límite externo en la célula vegetal? ¿Y a qué estructura celular corresponde la zona en donde se encuentra el ADN en las células de tipo animal? ¿Ya? Entonces, para responder esto, yo preparé un dibujito en donde tenemos, creo que se entiende mejor si es que lo hago desde cero. Ya lo voy a hacer desde cero, vamos a tomar un poquito de tiempo, pero lo vamos a hacer en conjunto. Tenemos las células procariontes y tenemos las células eucariontes. Dentro de la eucarionte tenemos vegetales y animales. Y en las procariontes tenemos gram positivas y gram negativas. ¿Ya? Entonces, las células de tipo eucariontes van a mantener su material disperso, ¿cierto? En un nucleoide, ¿ya? Nucleoide, ¿ya? Entonces, ahí es donde encontramos el material genético de las células de tipo eucariontes. Y estas células eucariontes, además de tener su membrana plasmática, recordemos que estas tenían también una pared celular. En el caso de las células de tipo gram positivas teníamos una gran pared celular, ya era de un gran tamaño, compuesta por peptidoglicano, mientras que en las células gram negativas teníamos la membrana plasmática, luego una pared celular y luego otra membrana plasmática. Y en ambos casos esta pared celular está compuesta de peptidoglicano. En el caso de las gram positivas es más grande, es una gran pared de peptidoglicano, y en el caso de las células gram negativas es más pequeña. Y en algunos casos, además de esto, tenemos una cápsula, que es esta porción externa que va a burlar nuestro sistema inmunológico, va a hacer que nuestro sistema inmunológico no lo pueda reconocer, que tiene como unos pelitos, ¿ya? En el caso de algunas tenemos cápsulas, ¿ya? No está en todas. Y en el caso de las células vegetales tenemos nuestras células vegetales, ¿cierto? El núcleo en donde vamos a proteger, contener nuestro ADN, ¿cierto? Y este núcleo va a tener el ADN y va a estar envuelto por la envoltura nuclear o carioteca. Y las células vegetales tienen su membrana plasmática, así como toda célula, pero estas además tienen una pared celular compuesta de celulosa. Y en el caso de la célula animal, al igual que la célula vegetal, la célula animal tiene un núcleo en donde contiene el material genético en forma de ADN, pero esta no tiene nada más que su bicapa lipídica, no tiene nada más que su membrana, ¿ya? Entonces, célula procarionte, límite externo, puede ser la pared celular, puede ser la pared,
o también puede ser la cápsula. En la célula vegetal, el límite externo va a ser la pared compuesta de celulosa. Y en el caso de la célula animal, tenemos nuestra membrana plasmática, ¿ya? MB es la abreviatura de membrana, por si acaso. Luego, la zona donde tenemos el ADN, zona del ADN. En el caso de las células de tipo vegetal, perdón, en las células de tipo procarionte, tenemos nuestro ADN en un nucleoide, ¿ya? En donde va a estar disperso este ADN, no va a estar organizado. Entonces, en la célula procarionte tenemos la zona del ADN, va a ser el nucleoide. Y en el caso de las células de tipo vegetales, va a ser en el núcleo. Y en el caso de las células de tipo animal, iba a ser en el núcleo también. Entonces, yendo a nuestra pregunta, ¿a qué estructuras celulares corresponden R, S y T respectivamente? Entonces, en las células procariontes, su límite externo iba a ser la pared celular o la cápsula, y la zona donde se encuentra el ADN iba a ser el nucleoide. ¿Ya? Acá tenemos ya dos que dicen nucleoide, la B y la E. En las células de tipo vegetal, el límite externo iba a ser esta pared celular de celulosa. En este caso, la B corresponde a pared celular, la E no, porque la membrana todavía no es el exterior de la célula. Y en la célula animal, el límite externo es la membrana plasmática y la zona en donde almacenamos el ADN es en el núcleo. ¿Ya? Entonces la respuesta correcta es la B, nucleoide, la zona en donde está el ADN en las bacterias, pared celular, la parte externa de las células vegetales, y núcleo, el lugar en donde encontramos el ADN en las células de tipo animal. Y otra pregunta del 2015, esta ya no es tan actual como la anterior. Si se bloquea la acción de enzimas del retículo endoplasmático liso de una célula animal, a corto plazo disminuirá directamente la síntesis de... esta es la que vimos al principio, fosfolípidos, ya que el retículo endoplasmático liso sintetiza lípidos, dentro de los cuales encontramos fosfolípidos, ¿ya? La respuesta correcta es la B. Y en nuestra próxima clase, bueno, voy a hacer una tercera parte que va a ser acerca de neuronas, enterocitos, células hepáticas y musculares, ¿ya? Así que nos vemos en la tercera parte. Espero les vaya muy bien y la lluvia no les haya distraído tanto, ¿ya? Está lloviendo afuera, así que le estoy poniendo como en ambiente.